En marzo de 1995, un cuerpo fue encontrado sobre un terraplén junto a la carretera estatal 14, justo al este de la frontera entre los condados de Clark y Escamenia, en Washington, Estados Unidos. Al igual que otras víctimas cuyos restos habían aparecido en todo el país, durante los últimos 5 años, aquella chica también presentaba características similares. Pero a diferencia de aquellos casos, que seguían caratulados como no resueltos, el asesino en esa ocasión había tenido un gran descuido. La víctima era una persona con la que él tenía relación, y sus allegados podrían testificar en su contra. El 22 de marzo de 1995, el peligroso sujeto fue arrestado en Las Cruces, cerca de la frontera con México. El victimario, bautizado por la prensa como el asesino de la cara feliz, admitió a la policía haberse cobrado la vida de 185 víctimas. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Kit Hunter Jasperson nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, una provincia de Canadá. Fue el hijo del medio, de Leslie y Gladys Jasperson, quienes también tuvieron 2 varones y 2 mujeres más. La vida familiar era todo menos agradable. Leslie tenía problemas con el alcohol, era violento y dominante, tanto con sus hijos como con su mujer. Kit era el que peor la pasaba, ya que sus padres le prestaban menos atención que a sus hermanos, y la mayoría de sus familiares lo dejaban de lado. Cuando Kit aún era muy joven, la familia se mudó a Washington, a un parque de casas rodantes. Le costó adaptarse a su nueva escuela, ya que los otros niños se burlaban de él por su gran tamaño. Sus hermanos eran aún peores. Le pusieron el sobrenombre de Igor, o Ig, en referencia al ayudante de Frankenstein, que padecía una deformidad. A la edad de 5 años, Kit pasaba su tiempo libre jugando completamente solo. Su entretenimiento consistía en torturar y asesinar animales. A menudo se metía en problemas por comportarse mal, y era severamente castigado por su padre, quien lo golpeaba con un cinturón frente a otras personas, y hasta llegó a aplicarle una descarga eléctrica. Conforme pasaron los años, Kit continuó capturando pájaros, gatos y perros, a los que golpeaba para luego estrangularlos. El instinto asesino del joven parecía ser la única cosa que enorgullecía a su padre. Eventualmente, Kit comenzó a pensar en cómo sería aplicar las mismas torturas en seres humanos. A la edad de 10 años, tuvo su primer intento de asesinato contra una persona. Martin, uno de sus pocos amigos, solía meterse en problemas igual que él, pero siempre le echaba la culpa a Kit. Cansado de ser quien recibía los castigos, el futuro asesino golpeó a Martin violentamente, hasta que su padre los separó. A pesar de que el joven admitió que había intentado asesinar a su amigo, ninguno de los adultos que estaba cerca le dio mayor importancia al asunto. Aproximadamente un año después, Kit estaba nadando en un lago, cuando otro chico lo sostuvo bajo el agua hasta que se desmayó. Un tiempo después, en una piscina de la escuela, Kit intentó ahogar al mismo niño, sosteniendo su cabeza bajo el agua hasta que un socorrista lo separó. A pesar de ser una persona evidentemente peligrosa, Kit jamás fue enviado a un reformatorio y se graduó de la escuela secundaria en 1973 sin mayores problemas. No asistió a la universidad porque su padre no creía que fuera capaz de estudiar. Así llegó a la adultez, cuando finalmente pudo tener libre albedrío. En 1975, cuando ya tenía 20 años, se casó con Rose Jock, quien lo veía como un joven muy carismático y considerado. Juntos tuvieron 2 hijas y un varón, a quienes criaron con mucho cariño. Se mudaron a Washington y se instalaron en un parque de casas rodantes. Al carecer de otras habilidades laborales, Kit tuvo que dedicarse a conducir camiones. En poco tiempo logró viajar por todo Estados Unidos, desde Washington hasta Oregon, California, Montana, Nebraska
e incluso Nueva York. Todo parecía marchar bien, hasta que Rose comenzó a recibir llamados de mujeres extrañas, por lo que sospechó que su marido le estaba siendo infiel. La gota que rebalsó el vaso llegó cuando ambos estaban de viaje por carretera. Mientras daban una caminata, se toparon con un grupo de hombres jóvenes. Él la agarró, la arrojó en sus brazos y les dijo que podían quedarse con ella, posiblemente porque ya no soportaba estar en su presencia. En 1990, después de 15 años de matrimonio, Rose decidió que había tenido suficiente. Mientras Kit estaba de viaje, ella hizo las maletas con sus 3 hijos y condujo 320 kilómetros hasta Spokane, Washington, para mudarse al sótano de la casa de su madre. Luego del divorcio, Kit decidió perseguir su sueño de entrar en la Policía Montada de Canadá. Logró ingresar, pero sufrió un accidente escalando con cuerdas que le dejó una severa lesión. No pudo completar su entrenamiento y fue despedido. Buscó trabajo de nuevo como conductor de camiones y, enojado con su suerte, pensó en que era el momento de dar rienda suelta a sus más oscuros deseos. El martes 23 de enero de 1990, una joven de 21 años, llamada Tanya Bennett, salió a beber algunas copas esperando encontrarse con sus amigos. Condujo su automóvil hasta V&A Tavern, uno de sus lugares favoritos, en Portland, al suroeste de Oregón. Allí pidió una cerveza, seguida de una copa de vino, y continuó alternando entre las 2 bebidas a medida que avanzaba la noche. Ya bastante ebria, fue con una cerveza hacia donde había unos hombres jugando al billar. Kit la había estado observando desde hacía rato, por lo que no dudó en acercarse a invitarle un trago. Ella aceptó. Se veía atractivo, sobre todo porque era sumamente alto. Después de un rato de charla, él la invitó a cenar. Cuando ella le dijo que sí, él sacó su billetera para ver cuánto dinero tenía y le comentó que no le alcanzaba para los 2, pero podían pasar por su casa a buscar más dinero. Una vez allí, Kit convenció a Tanya de tener relaciones. En la cama, Kit experimentó un brusco cambio de carácter. Comenzó a burlarse de la joven, y así empezó una discusión acalorada. La violencia escaló al punto de que Kit le propinó severos golpes en el rostro y la cabeza. Finalmente la tomó por el cuello y la estranguló con una cuerda. Había cometido su primer crimen y necesitaba una coartada, por lo que regresó al bar V&A Tavern y se sentó a beber y hablar con los otros clientes. Luego regresó a su casa, cargó el cuerpo de Tanya en su auto, se dirigió hacia el este, salió de Portland y tiró el cuerpo en un desfiladero, en una zona poco transitada y oscura. Acto seguido, se dirigió hasta una parada de camiones, donde bebió café hasta el amanecer. Cuando se posaron los primeros rayos de sol, condujo por Sandy River Highway y arrojó el bolso de Tanya, que incluía su identificación de Oregón. Días después del crimen, un transeúnte encontró el cuerpo de Tanya y el caso fue cubierto por la prensa durante semanas. Estas noticias despertaron el interés de una mujer de 57 años, apasionada por aquel tipo de crímenes, llamada Laverne Pavlinak. Llegó a la conclusión de que aquel asesino podría serle útil para sacarse de encima a su pareja, John Sosnowski, de 43 años, con quien estaba desde hacía 10 años. Laverne llamó a los detectives que estaban encargados del caso, Alan Corson y John Ingram. Les dijo que tenía información importante y los citó en su casa. En la reunión, les contó que su esposo siempre la había maltratado, pero que el colmo fue cuando le pidió que lo ayudara a abusar de Tanya. Luego, les aseguró que él la había estrangulado y la obligó a deshacerse del cuerpo. Si bien John negó las acusaciones de su esposa, los policías aplicaron tal violencia durante los interrogatorios, que terminó confesando un crimen que no había cometido. Luego, los agentes llevaron a Laverne a la zona donde apareció el cuerpo, y ella acertó en el lugar donde había sido arrojado el cuerpo, todo gracias a las decenas de noticias que había leído y visto sobre el caso. En las semanas siguientes al asesinato de Tanya, toda la atención se dirigió a los presuntos culpables, lo que irritó a Kit. Por ende, escribió una confesión en la pared de un baño, de una parada de camiones, a cientos de kilómetros de distancia del lugar del hallazgo, y la firmó con un rostro feliz.
pero no recibió la atención que buscaba, por lo que escribió cartas a los medios y a los departamentos de policía confesando el crimen. Comenzó con una misiva de 6 páginas a The Oregonian, en la que revelaba detalles que solo el asesino podría saber. Esto llevó a que Phil Stanford, el periodista que seguía el caso para aquel periódico, lo llamara el asesino de la cara feliz. A pesar de la confesión a medias de Kit y de que Laverne no había podido identificar el sitio donde se descartó la cartera de la víctima, tanto ella como su esposo fueron arrestados. En febrero de 1991, fueron condenados a cadena perpetua. Al notar que sería sentenciada a más años de los que había calculado, Laverne decidió contar la verdad. Se había inventado todo para deshacerse de su marido, pero era demasiado tarde. John fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, y ella recibió una sentencia de menos de 10 años. Mientras tanto, el verdadero asesino seguía libre, haciendo de las suyas a lo largo y ancho de todo el país. A las 10 de la noche del 12 de abril de ese mismo año, Kit se encontraba en un lote de estacionamiento de un centro comercial en Mount Shasta, California. Fue abordado por una mujer evidentemente ebria, llamada Jean, que cargaba a un bebé de 6 meses. Le pidió ayuda a Kit y él accedió a subirlos a su auto. También le dijo su nombre completo y le dio información sobre dónde trabajaba y a dónde se dirigía. La conversación pronto se tornó íntima y condujeron hacia un lugar remoto. Después de mantener relaciones, mientras el bebé estaba en el asiento trasero, Jean se detuvo y le pidió a Kit que la llevara a casa. Indignado, la obligó a terminar el acto, y ante el enojo de ella, Kit intentó quebrar su cuello. Al no poder hacerlo y no querer asesinar al niño, decidió llevarlos de regreso al centro comercial. Poco después de aquel hecho, la mujer denunció a Kit y fue arrestado en Corning, California. Inmediatamente fue interrogado. Luego le sacaron las esposas y le dijeron que fuera a hablar con un detective en el departamento de policía de Shasta, cosa que él acató. Una vez en la comisaría, afirmó que la mujer se había torcido el cuello accidentalmente debido al espacio reducido del auto y que estaba borracha. También les llevó evidencia que apoyaba su versión, incluyendo una botella de licor cerca del estacionamiento, que él afirmó que era de Jean. Los detectives creyeron en su relato y fue puesto en libertad, aunque se le atribuyó un cargo por agresión íntima. Pero Kit no se presentó al juicio, por lo que se emitió una orden de arresto. Fue detenido en una estación de control en Iowa. Sin embargo, la orden de arresto del condado de Shasta era considerada leve, así que el cargo se redujo a un delito menor. Finalmente, las autoridades consideraron que el costo de la extradición no valía la pena, por lo que Kit fue exonerado de todos los cargos. Recién 1 año y medio después de su primer asesinato, Kit volvió a saciar su sed de sangre. En agosto de 1992, abusó y estranguló a una mujer que más tarde afirmaría que se llamaba Claudia. Su cuerpo fue encontrado el 30 de ese mismo mes por la policía, a 10 millas de Blythe, California. La víctima no pudo ser identificada, y los investigadores determinaron que llevaba sin vida varias semanas. Nuevamente ninguno de los agentes fue tras Kit. En septiembre de ese mismo año, la policía encontró el cuerpo de Cynthia Lynn Rose, de 32 años, en la autopista US 99, cerca de Turlock, California. Los análisis forenses arrojaron que no había fallecido recientemente y el deceso se atribuyó a una sobredosis de droga. Nuevamente Kit escribió al periódico The Oregonian, atribuyéndose el crimen de Rose y afirmando que era una dama de compañía que había entrado a su camión en una parada mientras él dormía. Las cartas fueron entregadas a la policía, pero los agentes no sabían cómo dar con la verdadera identidad del asesino. En noviembre, la policía encontró el cuerpo de Lori Ann Pentland, de 26 años, en Salem, Oregón, detrás de una tienda G.I. Joe's. Había sido estrangulada y se sabía que ejercía como dama de compañía. Según Kit, intentó cobrarle el doble de la tarifa, por lo que se enojó. Ella amenazó con llamar a la policía y él finalmente terminó con ella. Más de 6 meses después, en julio de 1993,
Otra víctima que no pudo ser identificada fue encontrada al oeste de Santa Nela, California, en una carretera estatal cerca de una zona de estacionamiento para camiones. La mujer llevaba sin vida solo un par de días, y un forense del condado catalogó su deceso como una sobredosis de drogas. A pesar de que las circunstancias del fallecimiento eran parecidas a las de Cynthia, no se conectó el caso. Más de un año después, en septiembre de 1994, otro cuerpo no identificado fue encontrado en Crestview, Florida, a la altura de la Interestatal 10, por un equipo de carreteras. Los restos consistían principalmente en huesos de una mujer que los investigadores creían que tenía aproximadamente 40 años al momento de su fallecimiento. Durante 1993 y 1994 sucedieron más descubrimientos de mujeres estranguladas en lugares tan distantes como California y Florida. Algunas se pudieron identificar y otras no. Los agentes seguían sin relacionar los casos y tampoco se tomaban en serio las confesiones que el asesino de la cara feliz escribía a los periódicos. En enero de 1995, Kit acordó llevar a una mujer joven, Angela Surprise, de Spokane, Washington, a Indiana, en su camión para que visitase a su novio. Aproximadamente una semana después, aún en viaje, Angela comenzó a impacientarse y le dijo a Kit que se apurara. En respuesta, el hombre abusó de ella y la asesinó. Acto seguido, la ató a su camión y la arrastró boca abajo. Sus restos no fueron encontrados hasta muchos meses más tarde. De hecho, el asesino de la cara feliz tuvo que ser arrestado para que el hallazgo sucediera. Kit llevaba algún tiempo en una relación con Julie Ann Winningham, de 41 años. 2 meses después de asesinar a Angela, comenzó a pensar que su novia solo lo quería por dinero. Estaba enojado y ya sabía qué hacer. El 10 de marzo de 1995, la estranguló en Wausau, Washington, y arrojó su cuerpo por un terraplén junto a la carretera estatal 14, justo al este de la frontera entre los condados de Clark y Skamania. Pero no tuvo en cuenta algo. A diferencia de otras víctimas, Julie sí tenía una relación con él y podría guiar a la policía, y exactamente eso fue lo que sucedió. Cuando se encontró el cuerpo, los amigos y familiares de Julie le dijeron al detective Rick Wagner, que quedó a cargo del caso, que ella era novia de un hombre de apellido Jasperson. Julie vivía en Kemas, se había mudado a Utah después de romper con su esposo y regresó a su ciudad natal en febrero de 1995 con Kit, a quien se refería como su prometido. El detective no tardó en averiguar que el hombre se había casado en 1986 con una chica llamada Rose Jack, con la que tuvo 3 hijos, y que se había divorciado en 1990. También supo que era camionero y trabajaba para la empresa de transporte Cheney. Entonces la policía comenzó a seguirle el rastro, y el miércoles 22 de marzo de 1995 lo ubicaron en Las Cruces, cerca de la frontera con México. Allí Kit fue detenido e interrogado durante 6 horas por el asesinato de Julie, pero se rehusó a dar cualquier tipo de información, y como no tenían evidencia firme en su contra, lo dejaron en libertad. Pero Kit meditó respecto a su situación. Sabía que tarde o temprano lo iban a arrestar por el asesinato de Julie y probablemente podrían conectarlo con los demás homicidios. Por ende debía elegir el punto de Estados Unidos en que sería encarcelado para evitar la pena capital. El 24 de marzo escribió 2 cartas, una a sus hijos y otra a su hermano. En esta última misiva, relató que su suerte había acabado y que jamás podría volver a disfrutar de la vida al aire libre. Argumentó que se había metido en problemas y se dejó llevar por la emoción. Confesó que había sido un asesino durante 5 años y que le había quitado la vida a 8 personas y abusado de muchas más. Afirmó ser consciente de que lo que había hecho estaba mal y dijo que se sentía triste por todas las familias de las víctimas. Por último, se hizo cargo del asesinato de Tanya en 1990 en Oregon y escribió que lamentaba mucho la situación del hombre, que estaba cumpliendo una condena por ese homicidio. No sería feliz hasta que tomara su lugar en la penitenciaría del estado de Oregon y John pudiese quedar libre. Luego de enviar las cartas,
Kit llamó a la policía y confesó el asesinato de Julie. El detective Buckner transmitió la información a las jefaturas de todo el país, adjuntó la carta que el asesino le había escrito a su hermano y preguntó si en cada dependencia tenían homicidios sin resolver que pudieran encajar en las rutas de viaje del asesino confeso. En varios estados, las diferentes policías reabrieron antiguos casos, ya que decenas de mujeres podrían haber sido víctimas del asesino de la cara feliz. El 30 de marzo de 1995, Kit fue arrestado por el asesinato de su exnovia. En aquella segunda ocasión, accedió a revelar detalles de los homicidios e incluso se atribuyó muchos otros que la policía jamás hubiera relacionado con él. Afirmó haber asesinado a Cynthia Lynn Rose, a aquella dama de compañía que trabajaba en la autopista 99, cerca de Turlock, California. También a Lori Ann Pentland, que estaba en la parada de camiones de Burns Brothers, en Wilsonville, Oregon. También habló de una tal Bobby, a quien ultimó en Oregon el 27 de octubre de 1992. Sobre Lynn, asesinada en Nevada durante enero de 1993. También afirmó ser el autor del crimen. Mencionó a Susan, a quien le quitó la vida en Oklahoma en ese mismo mes, a Linda, a la cual atacó en Washington en marzo de 1993, y finalmente Sonny, asesinada en Arizona en abril de aquel mismo año. Incluso tenía víctimas, de las cuales ni siquiera sabía el nombre, como una a la que había asesinado en Idaho en abril de 1993. Luego mencionó a Kerry, a quien ultimó en el mismo estado en noviembre de aquel año, a Karen, a quien había asesinado en Georgia durante febrero de 1994, y Carol, asesinada en Nevada aquel mismo mes. En total, Kit afirmó ser responsable de al menos 185 asesinatos en todo Estados Unidos, aunque luego se retractó de la mayoría. Una vez trasladado a la cárcel del condado de Clark, en Washington, su abogado Thomas Phelan le preguntó sobre la carta que le había enviado a su hermano, en la cual decía que había asesinado a más mujeres. Entonces Kit confesó que en enero de ese año recogió a Angela Sabrise cerca de Spokane, Washington, y acordó llevarla a Fort Collins, Colorado, para ver a su pareja. Se enfureció cuando ella no lo dejó dormir en una parada de camiones, pues quería que continuara conduciendo. Entonces la asesinó. Incluso dio un detalle que solo el asesino podría saber, que Angela tenía en su tobillo un tatuaje del personaje animado, Tweety, haciendo un gesto obsceno con una mano. Hasta entonces el caso de Angela era considerado una desaparición sin resolver. En septiembre de 1995, con los datos que dio Kit, hallaron los restos a un costado de la carretera interestatal 80, cerca de Gothenburg, un pequeño pueblo de 3.200 habitantes. Pudieron identificarla por el tatuaje de Tweety, una de las pocas partes que aún eran visibles de su cuerpo. Pero la confesión de Kit le jugó una mala pasada. Si lo extraditaban a Wyoming por el homicidio de Angela, podrían sentenciarlo a la pena capital. En cambio, si lo juzgaban por el caso de Tanya, en Oregon, podría recibir prisión perpetua, ya que si bien aquel estado tenía vigente la pena capital, no se ejecutaba desde inicios de 1960. Sin embargo, no era tan fácil que los policías y el fiscal, que habían logrado la condena de Laverne y su esposo por el crimen de Tanya, reconocieran que se habían equivocado. Entonces Kit se ofreció a llevar a la policía al lugar donde había arrojado la cartera de la chica, algo que Laverne no había podido hacer. También les proporcionó información sobre el cuerpo y su posición, detalles que nadie más que el asesino y la policía podían conocer. La cartera estaba exactamente donde él había dicho, junto con los documentos. Luego, tanto él como Laverne se sometieron al detector de mentiras operado por el FBI. Los resultados de las pruebas indicaron que la mujer dijo la verdad cuando negó haber ayudado a asesinar a Tanya, y que Kit era sincero cuando afirmó que la había estrangulado. Además, las pruebas demostraron que Kit y Laverne no se conocían. El 27 de noviembre de 1995, luego de cumplir más de 4 años de prisión por un delito que no habían cometido, Laverne y John fueron liberados.
Supuestamente Kit lloró cuando se enteró de la noticia. El jueves 2 de noviembre de 1995, el juez Donald Launder condenó a Kit a cadena perpetua por el homicidio de Tanya. Luego el asesino de la cara feliz recibió 3 cadenas perpetuas más, en diferentes estados por los casos de Winningham, Angela Sobrise y Lori Ann Petlen, pero su caso seguía abierto, ya que había muchas más víctimas potenciales. En noviembre de 2008, la hija de Kit, Melissa G. Moore, la mayor de sus 3 hijos, realizó una aparición en el show del Dr. Phil para hablar sobre su padre. También estuvo en el show de Oprah Winfrey el 17 de septiembre de 2009 y en un especial el 20 de agosto de 2010. Además publicó un libro titulado Silencio destrozado, la historia no contada de la hija de un asesino en serie. Relató cómo de pequeña siempre esperaba con ilusión el regreso de su padre, que solía viajar por su trabajo como camionero. Si bien lo adoraba y tenía buenos recuerdos de andar en bicicleta junto a él, en algún punto notó que algo extraño le sucedía. En una ocasión, observó que Kit colgaba gatos callejeros en un tendedero de su familia. Él se reía mientras los animales intentaban escapar. Melissa corrió a decirle a su madre, y cuando regresaron, los animales estaban en el suelo sin vida. Ahí supo que algo no andaba bien con su padre. Luego de enterarse de los asesinatos, indicó que las condenas que su padre recibió no eran suficientes y que debería recibir la pena capital. Lo cierto es que si alguien le hubiera dado la importancia necesaria a la retorcida personalidad de Kit, decenas de víctimas se hubieran salvado, pero ya era demasiado tarde y la tarea de la policía se reducía a identificar a aquellas que él había confesado haber asesinado. Durante los años posteriores a su ingreso en prisión, Kit continuó escribiendo cartas a un periódico en Portland, Oregon, y a los agentes de la oficina del sheriff del condado de Riverside, en las que confesaba haber ultimado a otras 7 mujeres. Expresó que le gustaba contar su historia y llamar la atención. En 2015, se investigó la posibilidad de que Kit tuviera algo que ver con la desaparición de Yelena Carisi, la hija desaparecida de Albano Carisi y Romina Power. Creían que en 1994, tras recogerla en una gasolinera de Florida, le había quitado la vida. Uno de los cuerpos encontrados en las zonas donde Kit estuvo activo coincidía con la fecha en que Ylenia supuestamente había sido asesinada. Además, el hombre había confesado haber asesinado a una chica llamada Susan, como Ylenia se hacía llamar cuando viajaba por Estados Unidos. Se solicitaron pruebas de ADN a los padres de la víctima y Albano accedió, pero estas resultaron negativas. En abril de 2022, las autoridades utilizaron la genealogía genética para identificar finalmente a Patricia Skippel, de 45 años, cuyo cuerpo había sido encontrado en 1993, cerca de Gilroy, California. Kit la había estrangulado, pero su deceso fue catalogado como una sobredosis. En octubre de 2023, las autoridades de Florida identificaron a Susan Kielenberg, nuevamente gracias a la genealogía genética forense. Unos jardineros habían hallado sus restos junto a la Interestatal 10. En septiembre de 1994, de las 8 mujeres que Kit admitió haber asesinado, ella era la única, aún no identificada. En el momento de su fallecimiento, Susan tenía 34 años. Estaba en situación de calle y no tenía trabajo. Desde prisión, Kit brindó una entrevista en la que contó que había conocido a Susan en una parada de camiones cerca de Tampa y que viajaron juntos a un área de descanso. Aparcó junto a un guardia de seguridad y se acercó a ella mientras dormía en la cama del camión. Susan empezó a gritar y como a él no se le permitía llevar pasajeros no autorizados en su camión y no quería llamar la atención del guardia de seguridad, le puso el puño contra el cuello y le colocó bridas alrededor de la garganta. En enero de 2024, las autoridades pidieron la ayuda del público para descubrir la identidad de una mujer cuyo cuerpo había sido abandonado a un lado de la autopista 95 de California el 30 de agosto de 1992. Kit se había referido a ella como Claudia y se declaró culpable de asesinarla en 2010. No obstante, su identidad y la de su familia seguían siendo desconocidas. Nuevamente desde prisión,
El asesino relató a los agentes que conoció a la mujer en agosto de 1992, después de que ella se le acercó en un área de control de frenos. En Victorville, California, la supuesta Claudia quería ir a Los Ángeles, pero él le dijo que se dirigía a Arizona. Juntos hicieron autostop y se detuvieron a comer en una parada de descanso en Indio. Allí discutieron por dinero y Kit terminó asesinándola. Después la sujetó con cinta adhesiva a la caja de su camioneta para evitar que rebotara en el piso. Porque el camino estaba en mal estado, condujo hasta Blythe y esperó hasta que oscureciera para deshacerse de su cuerpo entre la maleza, antes de dirigirse a Phoenix para entregar una carga. Gracias a los avances en la tecnología del ADN, combinados con los resultados hallados y la descripción del asesino, los agentes lograron hacer un boceto de la mujer. Posteriormente, los genealogistas determinaron que su padre biológico vivió en el sureste de Texas, pero había fallecido. A la fecha de realización de este video, se ha confirmado que Kit se cobró la vida de 8 mujeres en California, Florida, Nebraska, Oregon, Washington y Wyoming. Actualmente está condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas en la Penitenciaría Estatal de Oregon, en Salem. ¿Se podrá identificar a todas sus víctimas? A pesar de que muchas de ellas eran personas en situación de calle, tuvieron familias que merecen un cierre, y el asesino de la cara feliz está dispuesto a dárselos a cambio de volver a ser primicia en los diarios. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.